Muy buenos días, Dios te me bendiga y te me guarde, mujer, allí que estás de ese lado. Sé que hacía muchísimo tiempo que por aquí no estaba, pero para la gloria de Dios te doy testimonio. Era que estaba en un proceso ya de maternidad y bueno, antes de tiempo pues tuvo que ser intervenido mi embarazo, pero todo está bien. Y vengo por aquí a darte un mensajito de parte del Señor. El Señor habló en Primera de Samuel, a través del profeta Samuel, que Él prefiere obediencia mucho más que sacrificio. Hablaba con una damita y me recordaba esos primeros tiempos en los que entré en mi proceso para allá, para el 2000, final del 2019, principios del 2020, cuando recién conozco al Señor. Y me decía, ¿qué hago con todo lo que siento? ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo trato? No sé qué hacer. Me confundo, me duele. A veces quiero ser dura, pero a veces no sé. En fin, y si acaso ya lo escuché, ya sabe de quién es que está hablando por aquí. Pero el Señor desde un principio obró en mí para dos cosas. Número uno, te testifico de una fe inquebrantable. Una fe que por encima de todo sabía que Dios, y sabe hoy en día que todo lo que Dios a mí me ha dicho y me ha prometido, lo va a cumplir. Les hablaba en el grupo que si no estás allí, pues te invito a que formes parte del grupo del WhatsApp, porque allí doy testimonios con mucho más detalles. Allí le testificaba en estos días cómo en mi matrimonio, cuando recién me casaba, mi esposo y yo habíamos llegado a un acuerdo que en los 5 años de matrimonio pues íbamos a buscar al bebé, pero resulta que luego yo quería seguir con mi maestría, se dieron 2 años más, pasaron 7. Y resulta que ahí tocó la puerta, cuando ya se suponía que íbamos a buscar al bebé, ahí tocó la puerta la crisis. Y resulta que ahí viene y me visita el Señor, allí me convierto. Entonces, ese anhelo del corazón que mi esposo y yo siempre tuvimos de ser padres, que en el momento en el que comienza ese derrumbe de ese edificio que habíamos edificado nosotros y se derrumbó, pero Dios había llegado para comenzar a limpiar esos escombros, aleluya, a limpiar ese terreno, a sanear toda esa tierra, para volver a ser un fundamento, para comenzar a edificar conforme a Él. Entonces, ese sueño siempre estuvo y estaba latente. Y ahora el Espíritu Santo me trae a memoria un escenario cuando en ese momento mi esposo me lleva a una cita ginecológica porque yo tenía un caso de quistes y el Señor hizo un milagro y me sanó. Y en ese momento yo dije, wow, ahora que habíamos pensado en un bebé, resulta que tú te vas y yo no voy a conocer a cualquier persona para tener un hijo. ¿Cuándo lo tendré? No lo sé. Todavía allí Dios no me había dado la promesa de restauración de mi matrimonio. Pero mi esposo me dijo, ¿tú no has comenzado a creer en Dios? Yo le dije, sí. Y él me respondió, pues entonces Dios tiene el control. Yo le dije, ok. Cuando mi esposo se va del hogar, para esa misma fecha el Señor me entrega mi promesa de que Él me daría el primogénito y mi esposo entonces tendría ese primogénito en sus brazos en su tiempo. Miren cómo Dios entrega esta promesa de un hijo cuando literalmente en humanidad ya se le dio un punto y un final según las fuerzas de mi esposo, ¿verdad? Entonces, desde ese día el Señor obró en mí y no sé qué fue lo que hizo, pero a través de la historia de Abraham yo le dije, yo quiero ser amiga tuya y yo quiero tener esa fe como Abraham la tuvo, que creyó esperanza contra esperanza. Y yo dispuse mi corazón para creerle a Dios por encima de lo que fuese. Y ese día yo creí al Señor, le entregué mi vida en esos meses, le entregué mi alma, entregué todo, cambié todo, renuncié a mucho para obedecerle y seguirle. Pero con una fe inquebrantable y yo oraba, ayunaba para esa fe, para tener esa fe que no se doblegara. Y te sigo diciendo por aquí, amada mía, que han pasado ya varios años
5 años después de que eso ocurrió, cuando Dios me entregó esa promesa, que ya hoy la tengo en mis manos. Nosotros ahora estamos en una estación que le decía a las del grupo de WhatsApp que pensamos que nunca la íbamos a vivir en ese principio de esa separación, porque mi esposo pensó hasta que sin hijos se iba a quedar. Pero resulta que Dios no era que lo iba a dejar sin hijos, sino que no era como él quería, ni en su tiempo, ni a su manera, sino con quien él ya había escogido y ya él tenía familia. Y hoy tener el gozo de decirle a mi esposo, wow, ¿te acuerdas cuando un día yo le mostré una oración del poder de la esposa que ora? Y le dije, yo estoy orando por ti como papá, porque Dios te va a dar a tu primogénito. Nosotros vamos a tener nuestro bebé. Pero él entendía que no, aunque Dios lo fue convenciendo poco a poco después. Y te estoy dando todas estas palabras para que comprendas que la obediencia es mejor que el sacrificio. A veces nos llenamos de ayuno, de oración, de religiosidad, de ritualismo en el proceso. Y vuelvo al principio cuando te decía, cuando esa joven, esa dama me escribió que qué hacía con todo eso, el Señor me trajo a memoria lo que Él dijo a mí. Es que todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer como yo te lo instruya. Yo no quería decirle te amo y Él me decía que se lo dijera, pues se lo tenía que decir. El buen trato, el abrazarle, el vivir el rechazo, el repudio. Sí, todo eso se vive. Y sé que lo puedes estar pasando ahora. Yo identifico esa temporada de rechazo y de repudio como cuando la Biblia describe que tratan a las personas que le da lepra. Pero Dios siempre estuvo allí, me decía, tú no vas a ver eso, tú vas a hacer lo que yo te diga que haga. Y cada cosita que yo, como yo me sentía o lo que fuera, directamente a la presencia del Señor. Y cuando iba a la presencia le decía, mira Señor, yo quiero que tú me sanes pronto. Yo estoy aquí, te voy a entregar todo y todos los días te lo entrego, no sé cómo tratar, no sé qué decirle, no sé qué hacer. Él viene, llega, hace, deshace y ni siquiera era con un sentimiento, déjame aclararte, de una queja para que Dios hiciera algo con él, sino porque yo no quería cargar eso y sentir eso. Yo quería esa llenura del Espíritu Santo y ayuné, oré, hice silicio por todo eso, no por mi esposo, sino por mí, para yo aprender a resistir, tener esa perseverancia, aún diciéndome el Señor que tenía que seguir viviendo eso, pero tenía que perseverar como Cristo, porque al final de todo esto, la historia es una cristofanía en tu vida. Es que Dios vivió más, Jesús padeció mucho más de lo que tú estás padeciendo en este proceso. Y Él murió y resucitó y se glorificó, venció la muerte y hoy te ha dado vida y salvación. Por eso hoy somos salvos. Por eso hoy creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador y tenemos acceso al Padre. Él nos restaura con el Padre y el Espíritu Santo viene a morar en nosotras. Así que obediencia más que sacrificio y ora por una fe inquebrantable. Porque si a Dios lo que no le agrada es que tengamos incredulidad y falta de fe, entonces persigue incansablemente esa fe inquebrantable. Yo, la manera en la que le dejé saber al Señor en cada momento de mi vida que Él me entregaba una promesa, yo le decía, yo la voy a inmortalizar. Si la escribo y te doy gracias y escribo como que ya la viví, yo sé que yo la voy a leer en el mañana sabiendo que la viví, sabiendo que llegó a mi vida y sabiendo que me lo prometiste y que tú lo cumpliste. Ayer el Señor me mandó a mostrarle una carta que le escribí a mi hijo en el 1 de septiembre del 2020. Porque le dije, Señor, la voy a dejar inmortalizada. Y escribí una carta que él leerá, obviamente cuando esté más grandecito ya, porque está recién nacido. Pero mi esposo tenía que leerla. Y mi esposo se maravilló al leer esas letras. Porque el Señor me llevó a esta estación para escribirla, pero fue en el 2020. Cuando todo literalmente se había caído y se había derrumbado. Pero Dios a mí me dio una palabra como te la ha dado a ti. Entonces inmortaliza esas promesas,
escríbelas, pero no solo escribas, Dios me dio esta promesa, escríbela como que la estás viviendo. Señor, te doy gracias hoy, tengo mi familia, gracias por mi familia, apellido tal, gracias Señor porque superamos todas las cosas. Hoy estoy escribiendo en esta fecha que mañana voy a volver a leer esta carta y lo que voy es a testificar que lo que tú me prometiste lo escribí, te doy gracias desde ahora y que mañana la estaré leyendo testificando, aleluya, que tú cumpliste, porque serán memorias, así como los profetas en su báscula, en su bastón, escribían todas las profecías y ponían la rayita de la fecha y luego tenían que cumplir la fecha, escribir la fecha de cumplimiento. Así que yo te invito y oro en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana por ti, mujer, para que tengas una fe inquebrantable, que crea por encima de todo pronóstico, que no vea nada terrenal, en el nombre poderoso de Jesús. Que tus ojos no vean nada terrenal, que mientras más difícil el escenario aquí en la tierra, más grande se haga tu fe y digas, más el Señor se va a glorificar. Así es que se ve ahora, pues más oportunidades hay de que Dios haga lo imposible, porque ya el hombre no puede hacer nada, para que tu fe sea tan grande que literalmente tú te entres en ese escenario, en ese tiempo profético, adelantada a los tiempos, y que tú, vuelvo y te digo, lo escribas e inmortalices en el nombre poderoso de Jesús, porque eso es una muestra de una fe en el Señor, de que sabe que Dios va a cumplir. Y segundo, oro al Padre en el nombre de Jesús para que tú ames la obediencia mucho más que el sacrificio. Que procures serle obediente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cueste lo que cueste, aunque te duela. Aunque sientas que te estás sacrificando a ti, pero es mejor obedecerle. Aunque sientas que estás padeciendo demasiado, pero es mejor obedecerle. Y que no tires la toalla y no te canses, porque es mejor obedecerle. Porque es mejor la obediencia, porque cuando obedeces al Señor en medio de dolor, aunque no te agrade, aunque te frustre, y luego Él te permita vivir la obediencia en gozo, porque se vuelve un deleite en el Señor. Pero ¿sabes qué? Tú estás honrando a Dios. Y ahí también, en Primera de Samuel, el Espíritu Santo a través del profeta Samuel dijo que Dios honra a quienes le honran. Entonces, si tú lo honras, honra vendrá a tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios va a permitir que tú puedas florecer y vivir un tiempo de honra en tu familia. Olvídate de lo que tu esposo está haciendo ahora mismo y olvídate del trato que él está dándote. Olvídate de eso y comienza a edificar en el Espíritu. Y cuando tú lo veas en el Espíritu, tú rechazas eso. En el Espíritu, tú pones una sonrisa en tu cara, mujer, y lo abrazas. Pero cuando tú lo veas, lo vas a ver con una seguridad de que tú vas a hablar a su espíritu. Enmudecida porque será espiritual. Pero tú no vas a recibir eso. Tú vas a decir, no, eso no es de mi esposo. Con ese yo no me casé. Eso no es lo que yo tengo. Eso no fue lo que Dios me prometió. Y yo no me voy a moldar a lo que el enemigo está operando a través de él. Eso yo no lo recibo. Rechaza todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Y te lo digo por el Espíritu Santo. Recházalo todo, pero abrázalo. Mira la oportunidad de cada vez que Dios te lo ponga al frente, la palabra a su tiempo, que será dulce y es como miel. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Olvídate del tiempo que ha pasado, que te lo digo yo. Muchas mujeres me han dicho, wow, ¿y si tiene un hijo por fuera? ¿Y si mira y no tenemos hijo? Y después aquello y lo otro. ¿Por qué comenzar a calcular en tu humanidad? Mi esposo se fue y no teníamos los hijos. Y no lo teníamos. Y el Señor a mí simplemente me dijo, Mateo 1:23, tendrás su hijo, tendrás el primogénito, le pondrás por nombre Manuel, Dios con nosotros, y él no va a tener hijos fuera, porque no se lo voy a permitir. Ya, como el libro de Oseas, un cerco de espinos. Mi esposo no pudo, hasta que se alineó a la voluntad de Dios en su corazón, porque eso era lo que Dios quería. Pero yo no temí. Te lo digo con seguridad, mujer. Yo no temí, no tuve miedo. ¿Por qué? Porque si Dios me lo dijo, yo tengo que creer en su poder,
en su soberanía de que Él controla ciertamente todas las cosas. Y yo no tuve que hacer nada en mis fuerzas para que ocurriera. Simplemente serle obediente al Espíritu Santo y accionar cuando Él me dijera que lo hiciera. Así que un abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.